Buen día, estimados alumnos. Hoy tenemos clase grabada de Historia de la Ciencia. La clase de hoy va a ser sobre el tema de el azar y la necesidad, una cuestión filosófica ya antigua de si existe algo parecido al destino o el mundo es azaroso. Y vamos a ver el punto de vista de qué dice la filosofía y del punto de vista también de qué dice la ciencia. Así que empecemos. Como les dije, otro problema filosófico ya antiguo, básicamente desde la prehistoria del ser humano, se preguntaba si el mundo es algo azaroso, si somos Dios nuestro destino, si todo está determinado. El ser humano, ya de cuestión de supervivencia, busca patrones, modelos y busca ya explicaciones filosóficas. Esto es incluso algo supervivencia. De hecho, Thomas Hobbes decía eso, que el ser humano tiene, el deseo del ser humano de conocer las cosas está por el deseo del control de su entorno. Entonces el humano quiere poder predecir las cosas, quiere poder saber las cosas para lidiar con amenazas y otros temas. Este tema actualmente no solamente trata la filosofía, sino trata la ciencia de las matemáticas y de la física clásica. Y por supuesto también vamos a ver el tema de la mecánica cuántica. Con respecto a las áreas y tres conceptos básicos. El primero es subjetivista, que dice que no se puede predecir la cadena casual, o sea que no existe nada predeterminado. El concepto básico es el segundo habla de objetivo, o sea que se atribuye acontecimiento causal y interacción entre causas. O sea, el azar es producto de una interacción entre causas. Como son tantas causas, cualquier mínimo cambio puede. Acá, por ejemplo, es la teoría del caos. Eh, el último es el tema probabilístico, o sea, que la sale algo probabilístico. O sea, si cogías un dado tantas veces, hay una probabilidad de que tantas veces salga un resultado. En un dado, por ejemplo, serían 1 en 6, a menos que el dado esté adulterado, ¿verdad? Tenés una probabilidad en 6 de que te salga el número que vos querés que te salga. Y así, por ejemplo, sería las tres posiciones sobre el azar. Sigamos entonces. Eh, Veamos qué hacían los filósofos griegos. Los primeros filósofos obviamente no creían en el azar, creían en que todo estaba determinado. ¿Por qué? Porque viene una concepción muy unida al tema del hado griego, el tema del hado destino. Estamos hablando de filosofía occidental, por supuesto. En el Oriente también había algo parecido, que es el concepto de karma, que es el tema de las cosas que te pasan son consecuencias de lo que vos haces. Y lo que vos das es lo que vos recibís. El concepto de karma, el samsara, el ciclo de necesidad, pero eso no vamos a tocar porque estamos en filosofía occidental. No es que yo desprecie el oriental, pero es más complejo ese tema y estamos viendo el punto de vista de este lado del charco. Pero sí tiene que saber que en Oriente existe también ese concepto como el concepto del karma, que es las acciones que vos haces, lo bueno que vos hagas te vuelve, lo malo también. El concepto del samsara, el ciclo de necesidad, que vamos reencarnando y ciclos de acuerdo a lo que hicimos en nuestra vida, tenemos una reencarnación determinada. Entonces, eso sería el ciclo de necesidad que vos tenés que superar. Pero bueno, empecemos con, en la filosofía griega estaba el tema del hado y el destino. El hado y el destino es la cuestión muy griega, es que todo está determinado. Y eso vos ves en la tragedia griega, en los poemas de Homero, que todo, incluso de hecho el destino está incluso por encima de los dioses. Eh, cuando en la Ilíada, cuando uno de los hijos de los tantos hijos de Zeus, Sarpedón, va a pelearse, va a enfrentarse a Patroclo, Zeus sabe que va a morir a mano de Patroclo porque Zeus tiene cierta clarividencia, no es omnisciente, pero tiene cierta clarividencia y Zeus no quiere que su hijo muera. Y Atenea le dice, quiere intervenir, y Atenea le dice que ni siquiera él puede con el destino. Entonces el griego tenía esa noción, el destino está por encima de los dioses, el hado, y pesan todos los seres humanos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Edipo. Edipo se profetizó que él iba a casarse con su madre y matar a su padre,
le destierran, le abandonan a Edipo para que no cumpla y al final Edipo termina cumpliendo su profecía. Dato curioso, en la cosmovisión guaraní, también, en nuestro popular, también está, hay una anécdota así de mito, una leyenda paraguaya que es eh, un, un campesino que tenía el don de la clarividencia, supo que a la mañana la muerte iba a venir a buscarle, entonces el tipo huye a caballo y en la huida se cae el caballo y muere. Y le aparece la muerte y le dice, acá nomás yo te estaba esperando, le dice, o sea que estaba destinado a morir. El tipo quiso escapar, pero está destinado a morir, ese tipo de destino final. Es una noción, entonces, nuestra noción nuestra cultura folclore paraguayo es muy parecido al hado griego en ciertos aspectos. Eh, pero volviendo al tema de los griegos, eh, tenemos el tema de tenemos el tema del hado destino que está presente eh, en la cultura griega, pero la filosofía ya empieza a mirar de otra manera. Y Aristóteles, por ejemplo, cree en el azar, pero relaciona el azar a la causalidad. Es decir, para Aristóteles la ciencia, ya vimos esto nosotros en la unidad uno. Para Aristóteles la ciencia es el conocimiento de las causas. Causa, conocimiento. O sea, ¿por qué el cielo es azul? Por este reflejo de la luz en la atmósfera. La luz se dispersa al color, entonces vos tenés que conocer las causas y lo mismo pasa con los hechos. Los hechos son causales. Hay cuatro causas: material, formal, eficiente, final. Eh, entonces, el destino, por tanto, depende de las causas. Si vos causas esto, va a pasar esto. Si vos no estudias, te vas a aplazar. Si vos te vas en el frío, te vas a enfermar. Entonces, causa consecuencia y eso es el tiempo. Entonces, hay cierto grado de azar porque depende de nuestras decisiones, pero hay cosas que son inevitables. Eh, Epicuro, en cambio, Epicuro Epicuro niega la muerte y los dioses. Y Epicuro es interesante porque es una explicación científica del tiempo. Epicuro dice que Epicuro toma la teoría de la atómica de Leucipo y Demócrito, que vimos también en la unidad uno, y dice que los átomos se mueven de forma azarosa, o sea, un átomo se mueve azaroso. Por tanto, el movimiento de todas las cosas, ya que las cosas están compuestas de átomos, también es azaroso. Entonces, en la humanidad, dice Epicuro, el movimiento de los átomos, como esto es libre, como el movimiento de lo que estoy constituido es libre, los átomos se mueven libremente, están ahí a su bola. Entonces mis movimientos también son libres. Entonces el azar no existe. Este, por tanto existe el libre albedrío, no existe el hado destino. Epicuro quería quitar esa noción de destino. No hay dioses, no hay destino. Hay que perderle miedo a los dioses, a la muerte y al destino. El destino es lo que nosotros hacemos, el destino es azaroso. El movimiento de los átomos es azaroso. Una teoría interesante porque si bien sabemos que a nivel atómico no es tan así, los átomos tienen movimientos, pero las partículas de los átomos sí se mueven azarosas. De hecho, como vimos en la clase cuando dimos cuántica, eh, el átomo no es esa pelotita que tiene como el átomo, de hecho, se vería como si pudiésemos ver un átomo de verdad, se vería como una nube, porque son probabilísticas, está acá, sería una nube así, y las partículas así, estarían, sería una, entonces, en cierta forma, sí, si bien orbitan los movimientos son probabilísticos. Y ya vimos nosotros que las partículas subatómicas en cuántica no se pueden, pero eso vamos a tocar en la última parte de Pero lo importante es que Epicuro más o menos lo acertó científicamente en ese aspecto. Eh, Después tenemos Ádrigo, otro pensador griego, atribuye a leyes causales, igual que Aristóteles, sigue el concepto aristotélico de leyes causales, pero él alegra que son difíciles de prever ya que no dependen de una única causa.
es complejo. Esto pasa, por ejemplo, cuando van a dice un hecho histórico. ¿Por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial? Uno puede decir la Segunda Guerra Mundial ocurrió por Hitler, sino que hay un montón de causas. La tarea de unificación de Alemania, la guerra franco-prusiana, el Tratado de Versalles, la crisis del 29, el nacionalismo alemán que es consecuencia de la guerra, por eso puse la guerra franco-prusiana, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas causas de por una... Este, y Hume también es más o menos partidario de eso. Hume dice que no existe el azar, lo que existe es probabilidad. Hay que acordarse que Hume era, primero lo que era aficionado al juego, a la timba, le gustaban, entonces ese componente azaroso estaba en Hume, le gustaba la timba, la apuesta al juego. Pero también Hume tenía una filosofía empirista y él decía que no, hay nosotros no tenemos una, esto vamos a dar mejor el próximo año, no tenemos una visión de las causas, no tenemos una idea de las causas. Nosotros sencillamente vemos un fenómeno A, un fenómeno B y le atribuimos causalidad. O sea, yo no veo la causa, yo veo nubes negras y veo que llueve, entonces digo, entonces va a llover. Entonces, eh, cuando veo nubes digo va a llover porque asocio la nube negra a la lluvia. Pero yo no veo la causalidad, decía Hume. Entonces Hume decía que lo que nosotros llamamos causalidad son hechos puramente subjetivos que pueden darse probabilísticamente. Es básicamente como jugar a los dados. Te puede salir un número, te puede salir otro, y es el azar, es cuestión de probabilidad. Esa es la teoría este, de David Hume con respecto al azar. Seguimos. Aún así hay varias maneras de clasificar el azar. Tenemos el azar ontológico, que habla de el azar como una entidad propia, vamos a decir, como algo que está ahí, como una especie de eh, fuerza cósmica o algo así. Un azar que tiene una esencia propia, vamos a decir. Pero también el azar probabilístico que vimos con Hume, que es cosa de probabilidad. No es que el azar tenga existencia propia, sino que es cuestión de números, cuestión de combinaciones. Eh, pero también tenemos leyes deterministas y procesos espontáneos. Eh, Tenemos el azar que se da como leyes deterministas, pero o sea, de repente vos, por ejemplo, planeas algo, se planea una cosa y por un hecho fortuito azaroso cambia todo el panorama. Y acá es lo que establece el tema de cómo la historia a veces cambia por coincidencias fortuitas. Eh, eh, no sé, por ejemplo, el famoso tipo que se despertó tarde y no pudo llegar temprano a su trabajo y se encontró con el 11 de septiembre y se salvó de estar ahí, por ejemplo. O sea, cosas fortuitas pueden derivar en algo grande. Eh, o hechos fortuitos que dan lugar a temas históricos. Este, Cuando murió Francisco Fernando el Archiduque, nadie se imaginó que se iba a empezar la Primera Guerra Mundial. De hecho, Agatha Christie, la novelista famosa, esta comenta así, así hoy murió en Bosnia un tal Francisco. Eh, nadie tomó la dimensión histórica de eso, porque son hechos fortuitos que se dan sí o sí. Y no sé, por ejemplo, acá en Paraguay tenemos el caso del mazo paraguayo, que nadie imaginó que iba a tener esa dimensionalidad que tiene ahora. Y por eso que es difícil tener en cuenta las particulares, porque es un todo complejo y cualquier cosa mínima afecta. Vamos a ver más tarde la teoría del caos, que es el aleteo de una mariposa. Este, pero sí, es eso, cualquier mínima alteración puede cambiar grandemente la historia.
En este caso tenemos el tema de la aleatoriedad, lo aleatorio, significado operacional, y volvemos acá al tema de lo probabilístico. Lo aleatorio es algo que puede o no ocurrir, cosas random. John Lennon decía, la vida es lo que te pasa mientras vos estás haciendo otros planes. Eh, y esto es cuestión de estadística, cuestión de aleatoriedad. Vos puedes tener planeado tu día, pero de vuelta, como te digo, un hecho fortuito puede hacer que tu día cambie. Y lo mismo con la historia, hechos fortuitos. Y acá es todo cuestión de estadística, de probabilidades. Obviamente la historia no puede ser predecida por estadística, ni tampoco vos no puedes estadísticamente decir, puede hacer una cosa de probabilidad, pero no puedes predecir que se va a dar la cosa tal y como planea, porque nunca se dan las cosas como planea, porque la naturaleza humana y los hechos son demasiado complejos. En el siglo XIX se descubrieron las mecánicas estadísticas y las leyes de la termodinámica y se volvió otra vez la idea de que las moléculas y la idea de Epicuro, que las moléculas tienen movimientos aleatorios. Y esto es muy interesante porque volvió otra vez la noción de aleatoriedad. En el siglo XX pasó lo que ya dimos en clase, que es la relatividad. Y acá se altera todito el tema del espacio, porque acá, como dijimos, la teoría de la relatividad, este, como dijimos en la clase del Big Bang, el Big Bang cambia nuestra concepción del espacio y tiempo. Antes estábamos en un espacio absoluto, en un tiempo absoluto, y ahora no solo depende de la probabilidad, sino que también depende de lo relativo. El tiempo es relativo. Eh, entonces acá, lo que pasa, lo que ocurre, no solo depende de la estética, sino que de probabilidad, sino que depende de tu lugar en el espacio-tiempo. Un mismo hecho, un mismo fenómeno va a ser experimentado por personas, depende de dónde estén en ese espacio-tiempo. Eh, eh, por poner un ejemplo, está el tema de la película Interestelar, que eh, una decisión de unos minutos perdieron no sé cuántos años por estar en un planeta con mucha gravedad, se quedaron y perdieron años. Creo que todavía viene Interestelar, no quiero spoiler. Pero sí, el punto es que el tiempo no es algo fijo y por tanto los sucesos tampoco son algo fijo en el espacio-tiempo. Y acá chocamos con este otro problema que es que la mecánica relativista es como una especie de continuidad, pero medio disruptiva con la mecánica clásica, pero la mecánica cuántica se maneja distinto. En la mecánica cuántica, como ya vimos también en clase, manejamos principios como de incertidumbre, es decir, las cosas están y no están, las luces en una particularidad, acá eso altera totalmente nuestro concepto de destino, porque tenemos cosas que son y no son, la luz es onda y partícula, no se define, cosas que están y no están. El principio y si tú me Heisenberg dice que vos puedes calcular la velocidad de la trayectoria, y no, de esto ya hablamos también. O el tema del gato de Schrödinger, que el gato no está ni vivo ni muerto. Entonces, desafía esa ley de causalidad y de probabilidad. Es de hecho ya la misma relatividad podría desafiar la física causal, porque la relatividad establece que si vos viajas más rápido que la luz, vas a poder llegar antes de que inicie. O sea, yo me voy en un cohete supero la velocidad de luz y voy a llegar en el cohete antes de que yo despegue otra vez. O sea, literalmente, en teoría, porque en la práctica no podemos superar la velocidad de la luz, para eso necesitamos más masa infinita. En teoría, yo puedo viajar al pasado y alterar el pasado, entonces puedo alterar la cadena de hechos, entonces no hay un... Se rompe esa relación del tiempo causal, ese de causa-efecto. ¿Por qué? Porque vos puedes ser la causa de tu efecto. Por poner un ejemplo otra vez de película, porque estoy usando ese ejemplo de película para que sea más entendible esta clase, porque sé que es un tema complejo. Por poner un ejemplo de películas, en Terminator, el T-800 viaja para impedir que nazca John Connor.
y le quiere matar a Sarah Connor. Pero el hecho que Terminator viaje hace que el papá de John Connor viaje y por tanto el viaje de Terminator que quería evitar que nazca hace que nazca John Connor. O sea, Terminator no es el efecto, pero también es la causa. Ah, y el hecho que viaje Terminator hace que después se encuentren las partes que quedaron de ese Terminator y hace que se haga el proyecto de Skynet y Terminator. Entonces, ahí tenés eh, la paradoja de que la causa es el efecto y el efecto es la causa y es muy complejo. Por eso es difícil. Y este, aparte que en la mecánica cuántica no se rige por las leyes de la física, como hablamos ya en la clase pasada. Yo tengo este bolígrafo y le empujo con una fuerza, la física va a decir que el desplazamiento del bolígrafo va a ser proporcional a la fuerza. Pero en cambio, si yo energizo una partícula, se va a comportar de una forma y hago el mismo experimento y se va a hacer de otra forma. Y este es el tema que cómo coincide la física cuántica con la física tradicional y hasta ahora es porque las leyes de la cuántica son este, un desastre para explicar la cosmología tradicional. El concepto de la aleatoriedad también es parte de la biología. En la biología, variaciones aleatorias hicieron cambios evolutivos sorprendentes. O sea, no es que la evolución estaba planificada, no hay una teleología. La evolución es una serie de cambios aleatorios y estamos donde estamos. Piensen ustedes en todos los cambios que tuvieron que pasar para que nosotros tengamos estas manos. En todas las adaptaciones que tuvimos que tener para que tengamos estas manos. Piensen ustedes que cinco extinciones masivas sobrevivieron para llegar a nosotros. Así. Los dinosaurios no se pudieron adaptar de bien. Los animales del Pérmico no se pudieron adaptar bien. Entonces, tiene mucho que ver el azar, la aleatoriedad. Cosas random como un meteorito pasan y cambian totalmente el curso de la evolución. Eh, dan lugar a este, piensen ustedes si el meteorito hubiese llegado unos minutos más tarde, ya hubiese pasado no hubiese chocado con la Tierra y ahora habría, no sé, dinosaurio evolucionado, no sé si serían inteligentes, pero habría dinosaurio evolucionado. Nosotros seguiríamos siendo ratoncitos. eh, entonces, ese concepto de pequeñas variaciones son las que hacen las grandes mutaciones. Y por tanto, la evolución en cierto aspecto es un proceso azaroso. No es como se creía en los primeros tiempos que había una teleología que el humano estaba como así destinado a ser el humano. El mono estaba destinado a ser humano, el primate hominio estaba destinado a ser humano. Y de hecho hay cosas súper random, ¿no? Porque ahora sabemos por la genética, sabemos que nosotros tenemos mezcla de neandertal y que las alergias que tenemos son herencia de estos genes neandertales que tenemos. Y eso es algo totalmente random, totalmente azaroso. Eh, y lo mismo la herencia. Las leyes de la herencia también son aleatorias. Si bien hay cierto orden, como que los genes dominantes, los genes recesivos, pero por ejemplo, una rubia se casa con un latino de pelo negro, una rubia europea de Finlandia, ponerle se casa con un latino, y puede ser que su primer hijo nazca con ojos azules y cabello claro, y puede ser que el otro nazca, o puede ser que el primer hijo nazca con cabello negro. O sea, hay cierta aleatoriedad también en eso. Si bien se puede, porque el tema de los genes complicados recesivos, pero las combinaciones genéticas no son del todo precisas. O sea, no son del todo. O sea, vos no puedes predecir, vos no puedes decirle a una mujer, si vos tenés, vas a tener hijos de ojos, tal, o sea. No puedes predecir con un 100%.
O sea, lo máximo que vas a poder decir es tenés tanta probabilidad de tener hijos, porque tu abuela tuvo ojos azules, tu probabilidad de tener hijos de ojos azules son del tanto por ciento. Pero no vas a poder decir, ¿sabes qué? Vas a tener, tu primer hijo va a ser de ojos claros hay cosas que sí, por ejemplo, si es asiática o asiático, uno de los, es casi seguro que va a tener, porque son genes dominantes, casi seguro que va a tener ojos tiraditos, pero también pueden hacer con ojos redondos, igual que los occidentales, ¿verdad? Pero lo más probable es porque son los genes dominantes. Pero como le dije, una cosa es la probabilidad, otra cosa es el azar, la herencia, el componente azaroso de los genes, capricho genético, vamos a decirle. Y por eso es lo que le dije acá, que acá se relaciona con las matemáticas la probabilidad, los elementos y el juego de oportunidad. Es como el blackjack, tenés tanta probabilidad de que te salga tal carta. Entonces es lo mismo, tenés tanta probabilidad que tu hijo salga con ojos claros, con ojos, o que sea alto o bajo. Este, no depende. Yo, por ejemplo, soy bajito y mi hermano menor es altote. Y es random, porque tengo parientes en mi familia materna y paterna que son bajitos y tengo parientes en mi familia materna que son y paterna que son altos. Mi abuelo materno, por ejemplo, era alto, mi abuelita materna era bajita. Mi abuelo paterno era alto, mi abuela materna era alta. Pero mi bisabuela paterna era chiquitita. Y así. Entonces es como una lotería, es cuestión de probabilidad. Y acá entra el debate. Acá entra un debate bastante interesante que es, muchas personas dicen que las variables que conducen son complejas, pero que si vos pudieses calcular esas variables, podrías predecir todo. De hecho, si vos calculás la trayectoria de los impulsos de los protones, de los electrones que hacen los impulsos eléctricos en nuestro cerebro, vos puedes incluso predecir el pensamiento de la gente, por ejemplo. Podrías predecir, si vos tenés, calculás, puedes predecir comportamiento, pensamiento. Es cálculo complejo, ahora no tenemos esa capacidad, pero si tuviese la tecnología de predicción de los impulsos eléctricos, podrías decir qué va a pensar esta persona en qué momento. Lo mismo, por ejemplo, un experimento de una moneda cae cara o cruz, y hay probabilidad, tanta probabilidad de cara, tanta probabilidad de cruz. Puedes establecer una ley probabilística, pero la teoría dice que si vos podés, de algunos matemáticos, dice que si vos podés predecir fuerza de empuje, condición de viento, presión y todas esas variables, vas a poder decir con exactitud va a salir cara o va a salir cruz, así con precisión. Es decir, el universo es complejo, pero con cálculos estadísticos acertados, podría ser preciso. O sea, vos podrías predecir todo lo que va a pasar con exactitud si vos tenés todas las variables. Podrías calcular exactamente todo lo que va a pasar. Cada pensamiento que uno tiene, cada movimiento que uno hace, todo se podría calcular con una exactitud milimétrica. Pero hay otros que dicen que no. Y acá entra, por ejemplo, la teoría del caos. La teoría del caos lo que dice es que hay tantas variables que cualquier mínimo ajuste produce un desastre. El famoso aleteo de una mariposa puede causar eso no quiere decir, o sea, eso es decir, no es que un aleteo de una mariposa, sino que una pequeña variable puede causar este, grandes cambios en la historia. Eh, no sé si ustedes vieron la primera Jurassic Park, ahí el Jeff Goldblum le muestra eso a, a la, a la científica que hacía Laura Dern en el papel. Le pone una gota y le dice, ¿dónde va a caer la gota? Y va a caer, y después le pregunta, le pone otra vez la gota si va a caer, y cae en otro lado. ¿Por qué? Porque varió la, pequeña variación en la trayectoria de la gota, en la piel, en todo, hace que la gota no caiga en el mismo lugar. Cae cerca, cae casi, pero no cae en el mismo lugar. Y eso es la teoría del caos. Pequeños cambios en cualquier cosa que vos hagas pueden producir grandes cambios en tu día.
Unos minutos que vos salís tarde puede significar la pérdida de colectivo, pérdida de trabajo, pérdida de llegar tarde al trabajo. Cualquier variación pequeña. En la historia, por ejemplo, el tema famoso, volviendo al caso del archiduque Francisco Fernando, está el tema de que fracasó, trataron de matarle, fracasó el atentado. El tipo se fue a visitar a las víctimas y después vuelve otra vez por el camino. El chofer desvía. Acá pasaron dos cosas azarosas. Primero que el chofer desvió el camino, no sé por qué. Y Gabrielo Príncipe, que fue el asesino, estaba ya diciendo, bueno, esto ya fracasó, ya fue un fracaso, estaba comiendo un sándwich y vio que venía el... Entonces ahí dijo, ah, mira, acá está. Y le mató. O sea, fue totalmente... O sea, si no hubiese desviado el camino, Francisco Fernando hubiese estado vivo y no hubiese empezado la Primera Guerra Mundial, entre comillas. Y acá hay otra vez. Un hecho que vos cambies puede hacer que no empiece. O sea, a lo mejor hubiese empezado la guerra porque ya estaban las condiciones dadas para la guerra. O sea, el archivo que fue la excusa, pero se hubiese dado de forma diferente. No sé, el tema de si vos le mataba a Hitler, no va a haber Segunda Guerra Mundial. No, a lo mejor hay con otras condiciones, otro líder, otro desarrollo de los sucesos, porque ya están las causas dadas para la guerra. O sea, ya está el Tratado de Versalles, la crisis. O sea, no es que vos le matar nomás a Hitler y no va a haber guerra. No es tan simple como eso. Acá entra el famoso meme no sé si te conoces el famoso meme de viajero del tiempo mueve la silla y que cambia la historia de la humanidad, así. ¿Por qué? Porque cualquier variación que vos haces cambia totalmente el desarrollo, porque el tema de los hechos son complejos. Entonces, lo que dice la teoría del caos es que vos no podrías predecir nada, porque las variables son tan finas que cambios de segundos, milisegundos, cualquier cosa pueden producir grandes cambios en el total del resultado. 5 minutos que yo pierdo un colectivo puede ser la diferencia que o llegue tarde a mi trabajo, por tanto, me amonesten, o puede ser la diferencia que, no sé, haya habido un asalto en el colectivo y yo no estuve ahí porque llegué 5 minutos tarde. Acá volvemos al ejemplo del famoso tipo que no fue a trabajar el 11 de septiembre y que se... O el tipo que perdió su pasaje en Titanic, el del Titanic, no pudo ir y no fue parte de la historia. O como hechos random escalan a proporciones colosales. Eh, por citar dos ejemplos, Mayo 68, que empezó siendo una revuelta, sencilla revuelta estudiantil que terminó siendo en todo un tema de gobierno y tuvo una repercusión incluso mundial, la generación del 68. eh, o acá a nivel local, este, acá a nivel local, por ejemplo, de Cabo Bolaño. Son cosas azarosas que pasan y que cambian totalmente el tema de la historia. Entonces, es tan que vos no puedes predecir. O sea, podés vos hacer predicciones, pero el problema con hacer predicciones es que cualquier mínimo cambio en cualquiera de las variables te cambia todo el concepto. Eh, entonces, ese es el problema con este tipo de teoría y eso es lo que se maneja ahora. O sea, actualmente el tema del azar y eso está, es complejo actualmente el tema porque en la física normal es más o menos predecible, pero como le digo, son tantas las variables. Y en la cuántica sí que ya no podemos hacer nada porque ahí tu misma observación cambia la variable, entonces ahí ya es desastre. Ya, ahí sí ya nos metemos en seguro de daño, pero sí, ese es el problema con el tema y con esto, terminamos la clase de hoy. Gracias por escucharme. Nos vemos en la siguiente clase.